viene realizando trabajos técnicos, científicos de exploración en la provincia de San Juan desde el año 2003. La empresa tiene... Sí, bueno, sí, la empresa tiene los derechos de exploración por la concesión Romero en la zona, en la parte alta de la provincia de San Juan, en la zona de La Higuera y La Ciénega, en un pequeño paraje que se llama Hondo Valle, donde fue descubierto en el año 2012, luego de 10 años de trabajos, de investigación y de inversión, una inversión importante en la provincia y fuera de ellas, fue descubierto la mina Romero. La mina Romero es un proyecto, es una mina que aloja un depósito importante de oro, cobre, plata y una pequeña presencia de zinc también. Desde el año 2017-2018 se viene trabajando un proceso de sociabilización del proyecto aquí en San Juan para pasar a la siguiente etapa del proyecto, que es la etapa de justificación o de factibilidad medioambiental. El proyecto tiene una prefactibilidad técnica y económica que demuestra que es un yacimiento rentable, que se puede hacer técnicamente, con seguridad, con eficiencia, y que va a generar beneficios potenciales para tanto el Estado Dominicano, que es propietario de esos recursos, nosotros como dominicanos, y como el socio, que sería la empresa, que ha hecho toda la inversión para descubrirlo y haría todas las inversiones para poderlo desarrollar y ponerlo en operación. Antes de llegar ahí, tiene el proyecto que demostrar su factibilidad ambiental. Y para eso tiene que pasar por el tamiz, tiene que pasar por el filtro, tiene que pasar por el proceso que tienen las leyes dominicanas para este tipo de proyectos y todos los proyectos, que está avalado en la ley 6400 del año 2001, que es una evaluación ambiental. Tiene que determinarse cuáles son los potenciales impactos de ese proyecto y determinar si el mismo puede llevarse a cabo sin que esto pueda generar una afectación, un daño, una contaminación en el futuro, en esa zona o en zonas circundantes. Una vez se hacen esos estudios de impacto ambiental, se evalúa técnicamente el proyecto, y si el proyecto demuestra que es sostenible ambientalmente, entonces pasaríamos ahí a la etapa de producción. Es bueno señalar que estos estudios de impacto ambientales son estudios muy rigurosos, son estudios científicos, son estudios muy objetivos porque están basados en la ciencia, están basados en muestras de suelos, de agua, de aire, se evalúa la flora y la fauna de todo el entorno. Todo eso tiene que ser debidamente documentado y tiene que ser entregado al Estado Dominicano para que los técnicos dominicanos puedan evaluar el reporte preparado y poder determinar si el mismo cumple o no con ese filtro, con ese tamiz. Todo este proceso que estoy describiendo toma alrededor de 18 meses, 1 año y medio, y puede llevar hasta 2 años. O sea, no son estudios que se hacen a la ligera. Lleva un proceso bastante riguroso, bastante estricto, y que debe ser así, porque de ahí va a depender el otorgamiento o no de una licencia ambiental que habilita la construcción de esa mina. Otro aspecto muy importante a señalar, y con esto concluyo, es que estos estudios normalmente son muy importantes para los potenciales inversionistas del proyecto, para los bancos que entrarían a financiar el proyecto. O sea, para nosotros construir esta potencial mina estaríamos hablando de una inversión superior a los $300 millones, que un inversionista que esté dispuesto a invertir esa cantidad de dinero tiene que asegurarse de que los estudios técnicos y económicos que se han hecho, así como los estudios ambientales y sociales, son lo suficientemente rigurosos y bien hechos, bien documentados, bien defendibles, como para poder ellos entregar el dinero y reducir ellos cualquier potencial riesgo en el futuro. Es como cuando uno va a tomar un seguro full de un vehículo, o va a asegurar una propiedad, o va a tomar un préstamo, por ejemplo, a un banco.
todos sabemos lo riguroso que son los bancos a la hora de poder poner ese dinero en nuestras manos para nosotros poder hacer una inversión X o Y. Bueno, imagínense ese proceso para un préstamo de 300 millones de dólares. Tiene que pasar un proceso bastante estricto y bastante riguroso, por lo cual eso daría garantías al pueblo dominicano, a todos nosotros, de que las cosas se van a hacer siguiendo las leyes y se van a hacer con bastante rigor y seriedad. Sí, si el señor José tiene algo que agregar. Sí, yo pienso que esta es una oportunidad preciosa para nosotros poder conversar con San Juan, hacerlo de la manera más llana posible, porque son muchas las versiones que hemos escuchado sobre el proyecto, pero podemos asegurar que todas ellas no sabemos de dónde la traen. Entonces, yo quiero decirle a San Juan que el proyecto Romero, desde su inicio, ha sido diseñado como un proyecto amigable con el medio ambiente. Es un proyecto que tiene impactos positivos sobre el medio ambiente y que no es verdad que el proyecto Romero pone en riesgo las aguas, la agricultura ni la salud de San Juan. Y voy a explicar por qué. El proyecto Romero, en la minería se dan 4 combinaciones de procesos. Hay procesos que son químicos, hay procesos que son físicos, hay procesos que son físico-químicos, lo que quiere decir que se da la combinación, y hay proyectos que son biológicos. En el caso del proyecto Romero, es un proceso físico. ¿Qué significa un proceso físico en minería, en química, en medio ambiente? Que es un proceso que se da y que no se producen reacciones químicas. Por tanto, no surgen elementos como presa de cola con cianuro, con azufre, ningún tipo de elemento químico, porque no hay reacciones. Por eso nosotros decimos que es un proceso que no va a interactuar con la calidad de las aguas, porque no hay reactivo químico. Pero además, uno de los elementos más importantes en el diseño de este proceso, además de ser un proceso físico, es que el uso del agua es prácticamente cero en términos de consumo. ¿Por qué? Porque nosotros usamos agua para el proceso y esa agua se usa en el proceso, se filtra, se limpia, va a una laguna de donde vuelve y se reusa. Es lo que los ingenieros hablamos de un proceso de recirculación o de reuso del agua. Por eso, nuestros amigos agricultores, nuestros amigos de San Juan no deberían preocuparse en términos de uso del agua, porque repito, el proceso usa el agua, después que la usa para un proceso de molienda o de disminución de tamaño, el agua se filtra y vuelve a la laguna de donde se extrajo. ¿Por qué necesitamos agua de lluvia? Y esto es importante. Y por eso insistimos que el proceso no toma agua del río, que no toma agua de la presa, porque el agua de lluvia va a suplir el agua que se pierde por evaporación. Es decir, los efectos de los rayos solares en la zona son muy intensos y produce una evaporación del agua que está en la laguna, y esa agua se repone con agua de lluvia, porque el proceso tiene un circuito cerrado de uso de agua, por tanto no necesita tomar agua del río. Pero el proceso garantiza que no haya vertido al río porque es un circuito cerrado. Pero además, como se va a suplir el agua que se pierde por evaporación con la lluvia, pues entonces el proceso no necesita tomar agua del río, no necesita tomar agua de la presa. Y esto es muy importante que en San Juan se entienda, porque se habló muchísimas tonterías, y perdónenme el término, de que se iba a utilizar muchísima agua, que el proceso usa una cantidad enorme de agua,
cuando eso no es cierto, porque repito, es un proceso físico, no es un proceso químico. Pero además, el proceso garantiza que al ser un proceso subterráneo, es decir, que todo el proceso de minado, siempre y cuando se demuestre la viabilidad ambiental, es decir, todas las explicaciones que estoy dando del proceso solo se puede llevar a cabo si el estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es viable ambientalmente. De manera que si el proyecto es viable ambientalmente, entonces la actividad de minado sería subterránea. Por tanto, la flora y la fauna, que es decir, los árboles, los pajaritos, las aves, no se enteran de lo que está pasando. Entonces ahí se va a generar un impacto ambiental positivo, porque una zona que está devastada, que está desforestada, se va a poder reforestar con inversiones que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la cantidad de agua que se evapora por la falta de árboles, entonces ahora no se va a evaporar y va a llegar al río. Ese es un beneficio que va a generar Romero para el río San Juan. Lo que quiere decir que entonces el río San Juan va a tener un mayor caudal. Pero no solamente eso. Al nosotros reforestar la zona, vamos a atacar un elemento que se llama la erosión, que es el arrastre de sedimento, el arrastre de la tierra hacia el río, hacia la presa. Como resultado de la siembra de árboles, eso se reduce considerablemente y entonces estamos hablando de impactos ambientales positivos. Por tanto, en términos de calidad y cantidad de agua, estamos hablando de impacto ambiental positivo porque va a llegar más agua, más calidad. En términos de flora y de fauna, estamos hablando de que los pajaritos, las aves, que hoy no existen porque no hay árboles, en la medida que se reforesta la zona y que se recupera, entonces van a volver esas aves y se va a restablecer la fauna del entorno. Entonces ya estamos hablando de impactos ambientales positivos. Pero si lo vemos desde el punto de vista socioeconómico, ya el ingeniero explicaba la cantidad de empleo que va a producir. Entonces, vamos ahora a la parte de agua subterránea que ha preocupado. Miren, lo primero es que la zona norte de San Juan, todo lo que tiene que ver desde Juan de Herrera hasta pasar por Sabaneta, llegar a la Loma, está definida por el INDRI, por más de 50 años de estudio, como una zona pobre en términos de agua subterránea. Pero nosotros hemos hecho perforaciones a más de 500 metros de profundidad y no hemos encontrado una gota de agua subterránea. Por tanto, no sabemos de dónde se plantea que vamos a contaminar el agua del subsuelo, porque no hay agua del subsuelo en la zona. Pero además, como no hay una actividad química, el movimiento de los vehículos es normal a lo que ocurre ahora. Si cae agua de lluvia, ¿qué pasa ahora? El agua de lluvia se pone en contacto con el suelo, el agua se ensucia, como normalmente se llama, de tierra, y va al río. Lo que va a pasar dentro de la mina es que el movimiento de los equipos produce esa agua sucia, pero esa agua sucia en ningún momento va a salir del entorno porque se recupera, se toma con bomba y se alimentan a las lagunas para ser reusada. Por eso hay un reuso y un reciclaje de todo el agua que se produce en el entorno. Eso garantiza con toda seguridad que no hay daño al agua, que no hay daño a la flora, que no hay daño a la fauna. Entonces, por eso es que hablamos de un proyecto ecoambiental, por eso es que hablamos de un proyecto que tiene impactos ambientales positivos, porque me pueden decir, van a haber emisiones porque hay equipos en movimiento, y yo les puedo decir, sí, como hay movimientos de equipos en todo el país. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo hago una siembra de árboles? Entonces, que yo voy a captar más gases con efecto invernadero que lo que estoy produciendo, entonces yo tengo ahí un impacto ambiental positivo, porque yo voy a tener emisiones positivas. Entonces, así como estas fortalezas que tiene el proyecto ambientales, podemos hablar de muchas otras. Nadie de los que se opone al proyecto ha podido demostrar que esto que estamos diciendo desde el punto de vista ambiental no es cierto. Nosotros sí hemos podido demostrar, y por eso ya no se habla de uso de cianuro, porque en ningún momento, en ninguna de las etapas del proyecto, se plantea uso de cianuro, se plantea uso de ningún reactivo químico.
Un aspecto solamente para puntualizar lo que muy bien describe el ingeniero Gando. Esa parte que tiene que ver con aspectos e impactos ambientales son parte de la etapa de estudios de evaluación de impactos ambientales del proyecto. Toda esa descripción fantástica que el ingeniero hizo, en la siguiente etapa se cuantifican, se listan todo eso, se diseñan las infraestructuras que van a servir para canalizar las aguas, para acumularlas, las dimensiones de las bombas, los mecanismos de falla segura que pudieran ocasionar, y todo eso tiene que ser diseñado, calculado, documentado y presentado al Estado Dominicano a través de su Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tiene que ser a satisfacción de los ingenieros. Y nosotros estamos conscientes, estamos seguros que las personas que en algunas instancias hablan de potenciales impactos son personas que simplemente lo están haciendo porque carecen de este tipo de información, y es lo que nosotros hemos querido venir a hacer aquí a San Juan, es traer la información, es comentarles, es decirles que tengan la confianza de que la ley dominicana está ahí precisamente para proteger esos recursos, para poder tener el marco legal, tener el marco regulatorio que permita que esta actividad económica se pueda realizar, pero que se pueda realizar sin afectación al bien común, al interés común del resto de los dominicanos. Sí, en este momento llamamos a nuestro presidente Franklin García y recordarles a nuestros colegas que pueden ir anotando sus preguntas para que luego de el presidente concluir con sus palabras, ustedes puedan dirigirse a nuestros invitados de esta noche y estos puedan responderles. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Agradecer la acogida que le han dado a este llamado el CEO de la minera Gorquest y el licenciado José Ogando, en este caso ingeniero. Saludar a cada uno de los medios presentes que se encuentran en esta noche, como es el caso de Notired San Juan, Enfoque del Sur, La Voz de San Juan, Tornado FM, TV Canal Sur, agradecer su transmisión, Noti Exclusiva, Infórmate Ahora, Solís Informa, Sabaneta Primero, El Fogón de San Juan y, como siempre, Arco del Sur. Recientemente han sucedido dos eventos que ha llamado la atención de cada uno de los ciudadanos de San Juan de la Maguana, y me refiero específicamente al anuncio de la Gorquest de la inversión de 20 millones de pesos en el desarrollo ecoturístico de San Juan, y también el conversatorio, en este caso debate, de los candidatos a diputados que realizó TV Sur, que realmente, analizando la opinión que cada uno de los candidatos, llama mucho la atención de la situación de la minera en esta parte del país. Por esa razón, Asmedisur ha querido realizar este conversatorio para que cada ciudadano tenga acceso a la información, en este caso, escuchando las dos campanas. Hay situaciones alarmantes, como vemos el caso de varios candidatos a la diputación, donde decía que la extracción minera secaría las montañas, secaría la agricultura, en este caso eliminaría el agua y traería muchas enfermedades. Incluso hubo una que presentó un ejemplo donde decía que no hay que esperar tirarse de un edificio para uno saber qué le iba a pasar. Es decir, que todas estas interrogantes, al igual que yo, la tienen ustedes, lo que en esta noche están observando la transmisión, y nos gustaría que sean aclaradas de esta parte. Así que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias Franklin y todos por la oportunidad de estar acá nuevamente. Mire, con relación al primer punto, a lo que tiene que ver con el plan de desarrollo ecoturístico que nosotros
con mucho cariño hemos preparado y que presentamos a la comunidad de San Juan un evento el pasado día 10 de abril. Nosotros decíamos durante la ceremonia que tenemos 1 año y medio trabajando aquí en San Juan. Estamos desde el mes de septiembre del año 2022, cuando fuimos nombrados en esta posición, y tenemos 1 año y medio interactuando con la comunidad de San Juan. Tenemos 1 año y medio conversando en los distintos medios, a los distintos niveles, y recorriendo la provincia completa de San Juan, porque nos dimos cuenta desde el principio de que el proyecto al cual nosotros íbamos a dirigir carecía de un elemento fundamental y crítico, que era un elemento de comunicación, una comunicación clara y transparente con los medios, con la comunidad. Y por otro lado, ¿por qué no? Estaba afectado por otro componente, que es el componente que el ingeniero mencionaba hace un rato, que es algunas personas, algunos líderes, se han encargado de tergiversar, o de ensuciar la imagen del proyecto con alegatos que son totalmente falsos. Entonces, una empresa que no comunicaba suficiente, no comunicaba bien, y por el otro lado, algunos grupos encargándose de regar mentiras y falsedades, daba como combinación de que en la población de San Juan había mucha confusión con relación al proyecto. La primera tarea que nosotros nos hemos dado como equipo es escuchar a la gente, es investigar también con relación a San Juan, aunque en mi caso soy oriundo de Asua, de las Yayas de Asua, bastante cercano. Tengo la tremenda ventaja que no tiene un ejecutivo canadiense, de hablar el idioma, pero más que hablar el idioma, de conocer la idiosincrasia dominicana, la cultura dominicana, cómo nosotros pensamos y hablamos. Ese proceso de relacionamiento que San Juan nos ha permitido a nosotros darnos cuenta de algunos puntos, y entro en materia. Primero, la población de San Juan es una población muy joven. De acuerdo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cerca del 39-40% de la población de la provincia de San Juan está en edades entre 15 y 35 años. Es una edad muy joven, una población muy joven. Otro dato es que el 30% de la población rural de San Juan tiene menos de 19 años. O sea, todavía mucho más jóvenes. Y en las mediciones que nosotros hacemos con frecuencia aquí en San Juan, que hacemos mediciones cada trimestre, hacemos mediciones de opinión con relación al proyecto, pero también tratamos de enterarnos de otros aspectos sociales que le preocupan a la población. Y el elemento número 1 de preocupación en San Juan tiene que ver con el empleo. Tiene que ver con empleo en cantidad y en calidad, que le permita a esa población joven que tiene San Juan poder proveer un sustento que le permita vivir dignamente a ellos y a sus familias. Y eso ha estado produciendo en San Juan de manera progresiva una emigración masiva desde San Juan, de la provincia de San Juan, hasta otras provincias del país y fuera del país. Entonces, viendo esa combinación de factores, nosotros al mismo tiempo nos dimos cuenta de que en San Juan, fruto de los atributos culturales y los atributos naturales que tiene la provincia, tiene mucho atractivo ecoturístico. Hay un anhelo de la población de San Juan por beneficiarse de esos beneficios, de esos atractivos naturales que tiene. Un caso emblemático es el Pico Duarte, por ejemplo, la elevación más alta que tenemos en todo el Caribe y en Centroamérica. Es el atractivo ecoturístico más visitado por los dominicanos, pero aún perteneciendo a la provincia de San Juan, todo el beneficio de ese atractivo turístico es aprovechado por una provincia que está en el norte del país, por La Vega específicamente, y Jarabacoa y Manabao, que es de donde salen todas las excursiones. Entonces, tenemos los atractivos de la zona norte, del Salto de San Pedro, la Cueva de Soburuco, y así como es un sinnúmero de otros atractivos. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer con este plan es hacer una propuesta a la población, hacer una propuesta a las autoridades de San Juan, al sector privado de San Juan, de cómo, trabajando juntos, nosotros pudiéramos crear las condiciones para que San Juan se pueda aprovechar del uso de esos recursos y que pueda de esa manera
generar empleos de calidad, poder poner a San Juan en el mapa turístico dominicano y que pueda la provincia de San Juan en el tiempo ser un complemento al tremendo polo de desarrollo que se va a estar desarrollando en la zona suroeste, en la provincia de Pedernales. Entonces, esto es un pequeño aporte por parte de la empresa, viendo una inquietud, una necesidad que hay en la provincia y nosotros estando en las condiciones, tanto técnicas como económicas, para poder hacer eso. Con relación a los recursos que nosotros mencionamos, nosotros hicimos una primera etapa que fue la planificación, sería como la hoja de ruta para nosotros poder convertir a San Juan en un destino turístico. Nosotros hemos propuesto inicialmente 3 rutas, que sería la ruta a la cima, el Pico Duarte, la ruta norte y la ruta cultural o City Tour de la ciudad de San Juan de la Maguana. Y la evaluación económica para desarrollar estos polos anda alrededor de unos 20 millones de pesos, entre 20 y 30 millones de pesos. Entonces, nosotros conseguimos la autorización para poder aportar esos recursos de manera progresiva para que esa propuesta de plan de desarrollo no se quede en una propuesta nada más, no se quede en un documento frío, sino que pueda llevarse a la realidad. Ahora, para eso necesitamos el concurso tanto de las autoridades como del sector privado, como de las comunidades, que nos pongamos todos de acuerdo, que evaluemos la propuesta de plan que nosotros hemos hecho y si la encontramos de valor, poder entonces definir los siguientes pasos para llevarla a su ejecución durante las siguientes etapas del proyecto Romero. Y eso sería como un aporte, como una donación por parte de nuestra empresa para el desarrollo de San Juan. Así como eso, nosotros tenemos muchas otras iniciativas que en su debido momento vamos a ir informando a la comunidad. Sí. Los colegas que tengan alguna pregunta, ¿pueden levantar la mano, por favor? Si me permite, por favor, antes de pasar a la siguiente, Ok, puede. responder una segunda parte de la pregunta de Franklin que es interesante. Miren, nosotros fuimos de los que patrocinamos la realización del debate porque creemos justamente que este tipo de eventos como el debate, como este que estamos llevando acá hoy, como otros que nos gustaría llevar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se debaten las ideas, se defienden las posiciones en un modelo democrático, es lo que hace que los pueblos se puedan desarrollar. Fíjense que en ese debate a nosotros nos llamó a preocupación la posición externada por muchos de esos candidatos a diputados, que un diputado tiene 3 funciones importantes, que es legislar, fiscalizar y representar, ¿verdad? Si usted quiere legislar y usted es un desconocedor de las leyes, entonces usted está mostrando a la sociedad de que usted realmente no está preparado para aspirar a ser un congresista, porque un congresista tiene que ser conocedor de la ley, pero además un congresista tiene que ser respetuoso de la ley. Entonces, si un congresista es capaz de decir que no es necesario hacer el estudio de impacto ambiental, entonces ese congresista le está diciendo al país, le está diciendo a San Juan, que hay que violar la ley 6400 y que hay que violar la Constitución de la República. Por tanto, es un candidato que debe ser cuestionado por la sociedad, por San Juan, porque ese candidato luego, siendo diputado, se atrevería a plantearle que hay que violar la Constitución de la República. Entonces eso es muy serio. Pero además, hay ejemplos como el que si usted se tira de un edificio, no hay que hacer estudio porque se sabe lo que va a pasar. Entonces eso nos demuestra también la visión limitada de ese aspirante a esa posición o de esa aspirante. Porque usted se puede tirar de un edificio y matarse, evidentemente, sin hacer un estudio. Ahora, si usted estudia, si usted planifica cómo se va a tirar y usted se tira con un paracaídas, evidentemente que no le va a pasar nada. Entonces, fíjense que el propio ejemplo lo que dice es que los estudios son determinantes para tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros planteamos. Necesitamos hacer un estudio para que el pueblo conozca cuál es la verdad ambiental del proyecto. Nosotros no hemos planteado hacer una extracción
de los minerales allá arriba. Nosotros hemos presentado una propuesta para que un estudio ambiental valide si esa propuesta es viable o no. Pero aquellos que se oponen, que se fueron delante, ¿qué pasó con la carreta? ¿La pusieron delante de los bueyes? Entonces, ¿por qué el temor a hacer el estudio? ¿Por qué si nos oponemos a un estudio nos llamamos ambientalistas? Si la herramienta más importante que tiene un ambientalista para demostrar la viabilidad o no de un proyecto son los estudios de impacto ambientales. Yo debo decirle a San Juan que la ley 6400 tipifica el estudio de impacto ambiental como la herramienta científica de mayor relevancia para la evaluación de un proyecto, que luego después existen los informes ambientales, las evaluaciones ambientales, la declaración de impacto, los informes ambientales. Entonces, cuando hablamos de un estudio, estamos hablando de la herramienta científica más importante que se utiliza en el mundo y que el único pueblo que nosotros hemos visto que se opone a un estudio de impacto ambiental es San Juan. Y sin embargo, y debo corregir, no es el pueblo. Los que se dicen representantes del pueblo de San Juan, que no pasan de 10, son los que se oponen al estudio. Entonces, debo resaltar que algunos candidatos a diputados asumieron una posición de respeto a la ley y plantearon que estaban de acuerdo con el estudio. Y esos que plantearon que estaban de acuerdo con el estudio, lo que le están diciendo a San Juan es que están de acuerdo con el cumplimiento de la ley. Los pueblos tenemos que solicitarle a nuestros representantes que sean respetuosos de la ley. Usted no puede plantear que usted va a hacer ley si usted plantea que se irrespete la ley. Y si usted irrespeta la ley, entonces usted no puede ser un congresista. De manera que nosotros llamamos a esos congresistas o aspirantes a congresistas que revisen su posición, porque esa posición lo que llama al pueblo es a no votar por ellos. Porque ellos se están colocando por encima de la ley, están llamando a violar la ley. Esa es nuestra posición con respecto a la posición que se externó en el debate. Sí, Leandro Ortiz, a seguidas Melvin de Samaneta primero y después continuamos con los turnos. Buenas noches, señores ingenieros. Veo que ustedes tienen ahí como fondo de pantalla el agua y la fauna, el bosque, perdón, la flora. En vez de tener el agua y la flora, me hubiese gustado que tengan como fondo de pantalla todas las lomas que están peladas, deforestadas totalmente en todos los alrededores de Sabaneta y esa zona de La Maguana y Hato Nuevo, y casi llegando a la Loma El Romero, a consecuencia de la tala indiscriminada de árboles, lo que ha generado una merma significativa en la producción, lo que ha generado un impacto, un daño al medio ambiente, y para eso no se necesita, bajo ningún concepto, hacer estudio de impacto ambiental, y que ha repercutido en la emigración de esas personas que viven ahí hacia la ciudad de Santo Domingo. Me hubiese gustado también que los honorables aspirantes a diputados que estuvieron en ese encuentro dijeran que iban a someter una iniciativa para ello tratar de que se conserve el bosque en esa zona. Ahí sí me hubiese gustado esa parte. Pero mi pregunta va en esta dirección. La juventud ha emigrado por ahí, ya lo hemos dicho. Aquí se ha dicho en ese encuentro, y las personas que mueven, que hablan en contra de la explotación, de que una vez empiece el proceso de explotación, el mundo se nos va a caer en pedazos a nosotros. Aquí se va a armar una catástrofe, aquí se va a armar de todo, aquí no va a haber agua para los
sanjuaneros consumir la agricultura, no se va a poder irrigar. Quisiéramos saber qué ustedes me pueden decir en ese aspecto. Y en otro aspecto, ustedes han hablado del aporte de 20 millones de pesos para el plan ecoturístico del desarrollo de San Juan de la Maguana. El turismo, el ecoturismo, es uno de los pilares de la economía, lo cual la mina también lo es, no solamente en la República Dominicana, sino también en los países desarrollados. Siendo así, nos gustaría saber, honorables ingenieros, cuál sería el efecto del plan ecoturístico que se vaya a implementar aquí en San Juan de la Maguana. ¿Cuáles efectos positivos pudiera surgir? Si concomitante con la explotación minera pudiera incrementar o disminuir el índice de desempleo. Aquí tengo en mi Facebook Live que estoy transmitiendo una gran cantidad de amigos de Maimón que me dicen a mí que la explotación minera en esa zona ha incidido positivamente en esa ciudad, ha dinamizado la economía, pero yo no lo creo porque ellos lo estén diciendo ahí, no lo creo, quiero decirle eso, yo lo creo porque yo fui allá y comprobé, o sea que estoy lo suficientemente convencido de lo que yo pude evidenciar. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Bien. La pregunta muestra la inquietud de todo buen sanjuanero. Es decir, lo que está ocurriendo en San Juan es que cada vez tenemos más personas desocupadas. Es que cada vez tenemos más jóvenes que no encuentran qué hacer. Entonces, el plan de desarrollo ecoturístico es una herramienta que cuando se implemente en su totalidad va a generar más de 5.000 empleos entre directos e indirectos. Más de 5.000 empleos entre directos e indirectos. Eso representa un porcentaje importante de la disminución del desempleo en San Juan, que anda en más de un 27% para la población que esté en condiciones de trabajar. Imaginémonos, entonces, que estamos hablando de una disminución de más de un 5% en el desempleo, pero lo que representa en términos económicos, en términos de movimiento económico, es como si fuera paralelo un proyecto Romero. El plan de desarrollo ecoturístico representa para San Juan un segundo proyecto Romero. ¿Por qué es importante? Porque muchos piensan de manera errada que el ecoturismo y la minería no caminan de mano, y es un error. La minería y el ecoturismo caminan de mano. Hay muchos ejemplos internacionales, como por ejemplo en Canadá, pero hay muchos ejemplos nacionales aquí cerca. Nosotros tenemos que Monseñor Noel es el segundo o el tercer polo ecoturístico del país. Monseñor Noel está compitiendo, le está cayendo atrás a Jarabacoa, que es el polo ecoturístico número 1 del país. Pero en Monseñor Noel estamos hablando que tiene los balnearios más visitados del país. Pero estamos hablando que el corredor cultural religioso de Monseñor Noel es uno de los más visitados por los atractivos que representa, como la Voz del Yuna, la Plaza de la Cultura, una de las iglesias más antiguas que tenemos, y así como otros atractivos más. Entonces, en Bonao hay ecoturismo, pero hay más de 50 años de minería. Pero Cotuí tiene en la presa de Atillo, que comparte con la provincia de Monseñor Noel también, uno de los ecoturismos más activos en términos de personas que visitan la presa para hacer deportes acuáticos, pero que hay más de 2 barcos que recorren la presa paseando a los turistas que van a visitar. Pero estamos hablando de más de 3 restaurantes instalados en la presa.
Cuando eso se compara con la presa de Sabaneta, que lo que hay es una caseta, entonces podemos ver la gran diferencia. De manera que no es verdad que tiene que ser agua sí, oro no. No es verdad que tiene que ser minería no, turismo sí. Debería ser agricultura, agua, minería, ecoturismo. Y eso es lo que le va a permitir a San Juan dar el gran salto económico para reducir, para cambiar esa curva de aumento de pobreza por una curva virtuosa de producción de riqueza, de crecimiento, producción de empleo y oportunidades. Leandro ahí hablaba del plan Sabaneta primero. Traten de ser breve con las preguntas, por favor. ¿Cómo fue? Empecemos el tiempo. Ok. Saludos, Melvin de los Santos, de Sabaneta primero. Ahí, como un hombre, aunque no lo sea, dice para mí. Me gustaría que los ingenieros nos hablasen de qué es la minería y qué cambio han traído a través del tiempo. Que si la minería de hoy es la misma minería de ayer. ¿Cuáles son las diferencias? Ok, bueno, Melvin, es una muy buena pregunta. La minería es fundamental para que los seres humanos podamos sostener el estándar o el nivel de vida que tenemos actualmente. Si ustedes, amigos que están acá en este salón esta noche con nosotros, o las personas que nos escuchan, nos ven desde sus casas, ustedes hacen una mirada alrededor de donde ustedes están, se van a dar rápidamente cuenta, se van a percatar de que todo lo que tienen en su mesa, lo que tienen en el piso, lo que tienen en el techo, lo que tienen en sus paredes, todo, absolutamente todo viene de la minería. Si no viene de la minería es porque viene producido de un árbol. Por ejemplo, la mesa, la madera viene de un árbol, pero el techo de concreto viene de minería aluvial. Las varillas de refuerzo que tienen vienen de una minería de acero, de hierro y acero. El cristal que tenemos se hace con piedras de sílice y de cuarzo, que también son extraídos por procesos mineros. Todo el plástico que nosotros tenemos a nuestro alrededor viene de un proceso de extracción porque son derivados del petróleo. Las tabletas que tenemos, yo tengo aquí al frente, el reloj, el celular, lleva cientos, si no miles, de diferentes tipos de componentes metálicos que vienen de la minería. Entonces, es esencial para nosotros poder sostener el nivel de vida que tenemos actualmente. O sea, sin minería no pudiéramos hablar de la sociedad que tenemos ahora y mucho menos pudiéramos hablar de la sociedad que estamos construyendo hacia el futuro. Con relación a la segunda parte, la minería ha cambiado mucho en el tiempo como parte del mismo proceso de crecimiento y desarrollo de la sociedad. Yo recuerdo siendo pequeño que hay una subida ahí, la subida del Número, que está entre Azua y Baní, que cuando nosotros íbamos a subir para ir a Santo Domingo, había que confesarse muchísimas veces porque los vehículos nuevamente no tenían la potencia, no tenían la fuerza y se devolvían. Entonces eran vehículos que no tenían las condiciones, no tenían la fuerza, no tenían la potencia y eran vehículos que generaban mucha contaminación, muchos impactos ambientales. Actualmente nosotros tenemos vehículos que son sumamente modernos, vehículos incluso eléctricos, súper potentes, súper cómodos, que pasan por ahí y prácticamente uno ni cuenta, o sea, ya lo toma de totalmente insignificante. Bueno, la minería es lo mismo. Anteriormente la minería, debido a las limitaciones tecnológicas y de desarrollo, las herramientas que se tenían, quizás no se desarrollaba tomando en consideración sus impactos. Y hay ejemplos, hay casos en el mismo país, en la misma República Dominicana, en donde una minería no se hizo de manera responsable y produjo daños al medio ambiente de la zona. Sin embargo, usted va a la misma mina hoy, donde yo trabajé, usted va a la visita, usted va al río Margajita, que anteriormente le llamaban el río Coca-Cola, y yo no le puedo decir que usted se puede tomar el agua, porque ningún río de República Dominicana usted puede tomarse el agua. Ahora, yo le aseguro que usted puede ver los cangrejitos, yo le aseguro que usted puede ver los peces, hay algas, hay vida biológica, hay vida en el agua. Y usted camina toda la zona
y usted ve cómo una minería responsable se hace en el entorno de una comunidad y sus efectos en el medio ambiente son totalmente inocuos e incluso en algunos puede llegar a ser impactos hasta positivos, como es el caso que nosotros tenemos 10 años atrás. La minería revierte la calidad de las aguas a mejor, pero no solamente eso. Y voy a poner 2 ejemplos para que vean lo que es la minería. Cuando comenzó a operar Falcon Bridge Dominicana en Bonao, se instaló en 85,000 tareas de tierra, que es la concepción minera. De esas 85,000 tareas, el 90% estaba desértica, igual que como está acá ahora la parte alta. Y si usted va hoy, se va a encontrar con el parque más conservado que tiene el país, porque de esas 85,000 tareas, solamente el 15% se utiliza para actividad minera, y la restante es un bosque conservado y cuidado que nadie lo puede talar, que nadie lo puede cortar. Si usted va entonces, ya estamos mirando 3, 4 grandes ejemplos de lo que es la minería, de manera que hay que cambiar la visión antigua que se tiene de la minería, porque la minería ha cambiado para bien. La minería ha acuñado el término de responsabilidad social y no hay una actividad industrial que invierta más en la gestión social, en el bienestar de las comunidades, más que la minería. Entonces yo creo que esos son cambios importantes que se han dado en la minería y que era importante resaltarlo. Seguimos con el primer turno de preguntas, a seguida Digno, Johnny Romero y concluimos con Héctor Solís. Gracias, buenas noches. 2 preguntas sucesivas tengo para ustedes, distinguidos ingenieros de la GORCEX. En primer lugar, siempre en nuestro país ahora mismo, aunque el tema lo callan, la ocurrencia de sismos y de movimiento telúrico en la República Dominicana, se ha dicho hacia abajo que la cordillera es como un sprint, como un soporte para todo ello. ¿No creen ustedes que con el proyecto minero que ustedes tienen de esa explotación afecte la cordillera central? Lo otro, ¿qué tan de acuerdo entonces ustedes han manifestado que candidatos a diferentes posiciones legislativas ahora, ellos están en desacuerdo algunos y otros en acuerdo? El gobierno central, sobre el proyecto, ¿qué información tienen ustedes? Sí, mire, con relación al... esto es otro tema importante, la pregunta que usted hace, otro tema importante porque en el imaginario nacional, cuando se habla de minería, inmediatamente se piensa de que estamos hablando de grandes extensiones de terrenos, de que, bueno, hay una mina y estamos hablando de cientos, miles de tareas o de hectáreas que se van a trabajar. Y la minería en República Dominicana, del territorio nacional, actualmente menos del 1% de todo el territorio está concesionado por concesiones de explotaciones mineras. O sea que el impacto a nivel superficial de la minería actual de cielo abierto es bastante limitado, bastante pequeño. En el caso de Romero, en el caso que nos ocupa a nosotros, es todavía mucho menor. O sea, el depósito, primero es una mina subterránea que está debajo de la cota 150, entre las 150 y 450, por debajo del nivel de la superficie, y estamos hablando de un yacimiento que tiene 300 metros de largo, por unos 250 metros de ancho, por unos 250 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de un área de extensión superficial ínfima, insignificante, que desde el punto de vista geológico, o desde el punto de vista sísmico, o desde cualquier punto, el impacto que tendría eso en el entorno es totalmente despreciable, ingeniero, porque es muy, muy pequeño. Con relación a la segunda parte de su pregunta, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, ya ha evaluado nuestro proyecto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Los ingenieros del Ministerio de Energía y Minas han evaluado los resultados que nosotros hemos presentado, los cálculos que hemos hecho, la propuesta de planta de beneficio que nosotros hemos hecho, y han encontrado que la propuesta de la empresa es una propuesta adecuada, que es una propuesta técnicamente bastante sólida,
y han emitido sus aprobaciones para que el proyecto pueda pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación de impactos ambientales. Entonces, en la etapa que estamos actualmente, el proyecto cuenta con la aprobación del organismo competente, tanto de la Dirección General de Minería como del Ministerio de Energía y Minas, para que el proyecto pueda ser enviado al Ministerio de Medio Ambiente para que se nos otorguen los términos de referencia, que son el punto de partida para hacer los estudios ambientales del proyecto. Mi nombre es Johnny Romero. Gracias por la invitación, gracias a los medios digitales de San Juan. Decirles que mañana, miércoles, este programa será retransmitido en vivo, completo, todo lo que está pasando en esta actividad. He visto que usted dijo ya sobre lo que es la dimensión, la cantidad de metros donde será la explotación minera en caso de, luego de los estudios. Pero yo quisiera que usted lo desarrolle más fácil, que el pueblo de San Juan sea más llano, porque se habla de que si se explota la mina, el oro, hay contaminación. ¿Qué relación tiene la explotación minera cuando se haga el subterráneo con el río San Juan, que es el que baña el pueblo, que es el que le da agua al municipio de San Juan de la Maguana, al igual que a Juan de Herrera? Nos gustaría esa parte. Bien. Nosotros explicamos permanentemente de que al ser un proyecto, una minería subterránea, y hablábamos de que está a profundidad de 150 metros por debajo del río, no hay manera de que la actividad minera interactúe con el río. Y decimos que algún genio nos explique cómo el agua que está a 150 metros de profundidad, si se produjera, va a subir lomas arriba o pendientes arriba para llegar al río. Entonces no nos lo explicamos. Pero, número dos, hemos dicho que como no hay uso de ningún producto químico, entonces no puede llegar ningún químico al río, porque no estamos usando producto químico. Entonces, no vemos ninguna posibilidad de que el río sea impactado, que no sea de manera positiva. Y hemos explicado que al río va a llegar más aguas. Y hemos explicado que al río va a llegar menos sedimentos. Y lo hemos explicado de manera muy sencilla, que a mí me gustaría que los ambientalistas, o lo que se llaman ambientalistas, contradigan la posición nuestra. Al río va a llegar más agua, porque al reforestar, los rayos ultravioletas van a evaporar menos agua. Hay un proceso, un fenómeno físico-químico que se llama evotranspiración, que significa, de manera sencilla, que los rayos solares, al ponerse en contacto con la superficie, evaporan el agua y se va de nuevo. Entonces, como en San Juan es el tercer pueblo o provincia de mayor intensidad de los rayos solares, los balances de evaporación de agua muestran que el 55% de la lluvia que cae en esa parte se evapora de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene corteza, no tiene bosque. Entonces, como nosotros planteamos un manejo con una reforestación de la zona, se va a reducir la evotranspiración y va a llegar más aguas al río. Por tanto, Romero no es un riesgo para la agricultura ni para el agua. Romero es un aliado para la agricultura y para el agua, porque va a garantizar que llegue más aguas al río, que llegue menos sedimento, va a alargar la vida de la presa. Porque la inversión que hay que hacer ahí desde el punto de vista del Estado, para poder hacer el manejo de esa cuenca, el Estado no lo va a hacer. Pero nosotros, luego de demostrada la viabilidad ambiental, con la riqueza que se produce, sí podemos hacer un manejo de esa cuenca, sí podemos reforestar esa cuenca. Entonces garantizamos que no hay impacto al río, porque la actividad minera comienza a 150 metros y termina a 450 metros de profundidad. Todos ustedes han transitado por un túnel y saben lo que ocurre, y saben, el que ha estado en Estados Unidos, que en Nueva York a New Jersey se pasa por un túnel por debajo del río y el río sigue su vida sin ningún problema. Pero ¿cuántos túneles no tenemos acá que se pasan cuerpos de agua y no pasa nada? Entonces, así es la minería subterránea. Es una actividad que se da en un túnel y que ese túnel no permite que haya interacción con la flora, con la fauna, con la calidad del aire. Déjeme puntualizar algo.
Johnny, quiero aprovechar esta pregunta tuya porque ya nos han preguntado en otras ocasiones. La gente se imagina, bueno, ellos van a hacer un túnel, van a estar trabajando ahí debajo, pero van a pichar río y el agua del río se va a ir para el túnel, entonces ya no va a llegar a la presa. Exacto, eso simplemente eso no es viable, eso no es posible. Y es lógico lo siguiente, o sea, si nosotros vamos a hacer un túnel y vamos a tener maquinarias y personas trabajando dentro del túnel, imaginémonos a 300, 400 metros por debajo de la superficie, nosotros seríamos los primeros interesados en no tener agua para nosotros poder extraer el mineral. Entonces no sería razonable pensar que nosotros vamos a querer que el agua del río se meta en el túnel, porque si lo hiciese, ¿de qué forma nosotros vamos a sacar los materiales? Eso simplemente es imposible. El ingeniero mencionaba ese túnel que cruza el río Hudson en Nueva York. Hay varios, 2 o 3. Específicamente el Holland Tunnel, yo lo busqué, y ese túnel está a 17 metros por debajo del nivel del río, 17 metros. Y estamos hablando del río Hudson, es un río, parece un brazo de mar, o sea, un río enorme. El Hudson, sí. Y está a 17 metros el túnel. Nosotros estamos hablando de hacer un túnel a 150 metros de profundidad, o sea, 10 veces esa distancia. Entonces, es todavía mucho menos probable de que la interacción entre ese túnel y el río pueda existir. Eso se ha analizado, se ha estudiado técnicamente, nosotros se lo hemos demostrado a las autoridades y estamos dispuestos en tener esa discusión, esa conversación en el lugar, en el día y con las personas que ustedes entiendan que tengamos que hacerla. Bien, Héctor Solís. Buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias a Asmedisur por la invitación y a ustedes también ejecutivos de Gold Quest. Primero necesitamos saber, ya que ustedes entienden que después que a ustedes le permitan el estudio medioambiental, ya ustedes saben la cantidad de metales preciosos que hay allí. Entendemos que es un yacimiento polimetálico, es decir, que hay más allá de oro. ¿Qué cantidad en dinero ustedes han invertido para poder llegar hasta esta etapa? Y otra cosa para que nos expliquen a los medios de comunicación, que estaremos a las 8 de la mañana transmitiendo todas estas incidencias en el canal 10 a las 8 y a las 4 de la tarde también en Solís Informa. Necesitamos que nos digan qué es la pila de mina, que es como una herramienta o algún recurso que ustedes van a utilizar por primera vez en este proyecto Romero. Mire, el yacimiento Romero es un yacimiento polimetálico, como usted dice, básicamente está compuesto por diferentes metales que tienen valor económico. Polimetálico, tiene varios metales. Romero. El yacimiento de Romero es un yacimiento polimetálico porque tiene varios metales. El mineral predominante, el que tiene mayor cantidad en el yacimiento es cobre. El yacimiento tiene casi un 1% de cobre. Después le sigue oro. Después le sigue la plata. Y por último tiene una presencia muy pequeña de zinc. Entonces, actualmente lo que se tiene evaluado en las dimensiones que yo le acabo de describir, unos 350 metros de largo por 250 metros de ancho, por más o menos 250 metros de profundidad, esa masa, estamos hablando de unas 7 millones de toneladas que son en reservas. Si tú lo llevas al valor de oro todo, estaremos hablando de 1.1 millones de onzas de oro, que es el metal más caro. Y ya como recurso, o sea, que está definido, que está ahí, pero no está bien medido porque faltan perforaciones para medir, tiene alrededor de 3.2 millones de onzas. O sea, 1.1 es lo que está medido de acuerdo a lo que dicen los estándares internacionales para el negocio y que pide también la dirección y el Ministerio de Energía y Minas.
Eso es lo que está demostrado con las perforaciones y los análisis de laboratorio, pero hay una área mayor, que son 3.2, que necesita una mayor perforación para poderlo determinar. El yacimiento actualmente, toda la economía que se ha hecho en base a 1.1. Los números que nosotros hablamos están hechos en base a 1.1. Entonces es importante esa aclaración, porque lo que tenemos justificado técnicamente y económicamente está en base a 1 millón de onzas, pero el yacimiento tiene recursos por 3 veces esa cantidad, 3 millones de onzas. Ahora bien, otro aspecto importante es señalar que el yacimiento está abierto a profundidad. Es decir, nosotros tenemos perforaciones que llegan hasta la cota menos 500 y tenemos trazas de presencia de metales preciosos en esa zona, pero no sabemos qué hay por debajo de esa profundidad de los 500 metros. Entonces, existe indicio, existe la sospecha, existe la alta probabilidad de que ese yacimiento pueda crecer en profundidad y pueda crecer en el largo, en el sentido largo también. Entonces, el tamaño del yacimiento todavía está por definirse en el futuro. Se necesita más investigación, se necesitan más estudios, se necesitan más perforaciones para poderlo determinar. Con relación al potencial beneficio económico, si el yacimiento demuestra su factibilidad ambiental, que se hacen los estudios, se evalúan, se le presenta a la sociedad de San Juan, porque los estudios de impacto ambiental tienen que ser presentados a la comunidad y la comunidad tiene que dar su opinión con relación a si le beneficia o no, y la comunidad los acepta y se nos otorga una licencia ambiental que nos permita a nosotros la construcción, estaríamos hablando a precios no actuales, porque el oro está hoy día a más de $2.300 la onza. Nosotros hicimos una evaluación preliminar inicialmente a 1.300, cuando se hizo en el año 2017. Nosotros hicimos una actualización, yo hice una actualización el año pasado y le hicimos a $1.500. A $1.500 estaríamos hablando de que el proyecto tiene el potencial de generar casi $400 millones en impuestos para el Estado Dominicano. Estamos hablando de que para San Juan, de manera particular, estaría ingresando más de 5.900 millones de pesos inicialmente en unos 8 años de operación. 5.900 millones de pesos, alrededor de 100 millones de dólares. En 8 años estaríamos hablando de alrededor de 8 millones de dólares, que es muchas veces más que el presupuesto que recibe la provincia. Entonces, estamos frente, señores, a un proyecto que tiene el potencial de transformar económicamente, financieramente toda la provincia. Pero eso está hablando de impuestos solamente. Vayámonos ahora a los empleos. Ustedes saben que la minería es el sector de la economía dominicana que tiene el mayor sueldo promedio. De acuerdo a la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, el salario promedio que pagan las empresas mineras formales de República Dominicana es 65,000 pesos dominicanos, el salario promedio. Entonces, cuando estamos hablando de que vamos a tener alrededor de unos 3,000 empleos, entre directos e indirectos, asociados a la actividad minera en San Juan, estamos hablando de que es una empresa que va a generar un impacto a nivel de empleos y empleos de calidad que va a tener su repercusión en toda la actividad económica de la provincia. Cuando hablamos del gasto, la empresa para poder operar todos los años ahí, tiene un presupuesto de operaciones anuales de alrededor de 50 millones de dólares que se van a pagar en salarios a esos empleados, se van a pagar en energía eléctrica, en combustibles, en transporte, porque esos 3,000 empleados hay que llevarlos a la mina y traerlos, en comidas, en vestido, en diferentes actividades de mantenimiento y reparación, una flota de vehículos, camiones. El sindicato, por ejemplo, el producto que nosotros vamos a producir no son lingotes, como se produce en otras minas, porque para hacer eso usted tiene que llegar a un proceso químico de separación. Nosotros vamos a producir un mineral a granel, que es, como se llama, un concentrado, que se va a llevar en camiones volteos y se va a transportar al puerto de Azua para de ahí ser enviado a Canadá, Estados Unidos, a Europa. Entonces, se va a generar toda una economía que va a tener un impacto significativo en el bienestar, en la creación de riqueza de toda la provincia. Va a ser un círculo virtuoso de generar riquezas y eso va a permitir que nosotros podamos convertirnos en el motor inicial para la transformación económica de San Juan. Señores, Leandro,
Leandro, aquí quedan 3 personas que tienen preguntas y queremos agilizar para poder concluir. Pero pregunta. Nosotros hemos sostenido reuniones con la Asociación de Camioneros en el futuro y obviamente nosotros hemos hablado, la minería tiene un enfoque social bastante fuerte y lo que se estila, lo que se hace es que se buscan esas asociaciones y se hacen acuerdos en donde esas asociaciones pueden contar con los equipos, con las maquinarias y con el personal que tengan la suficiente capacidad para poder dar el servicio que la minería necesita, porque tú puedes entender que nosotros operamos con un alto estándar de seguridad en todas nuestras operaciones. Entonces, dadas las circunstancias adecuadas, nosotros vamos a utilizar esos sindicatos, pero tienen que llegar a ese nivel y para eso van a requerir de ayuda, de acompañamiento y de inversión para que se pueda generar esa alianza, esa asociación, en donde ese transporte beneficie a esos sindicatos, a esas comunidades. De eso se trata el proyecto. O sea, ese pastel que es una potencial operación del proyecto, nosotros, personalmente Luis Santana, y lo digo públicamente, a nosotros nos gustaría podernos sentar con los diferentes sectores de San Juan para que planifiquemos esa operación después que se haga el estudio de impacto ambiental, para que esa operación deje el mayor beneficio posible a nuestras comunidades. Bien, señores, para concluir con los turnos de la pregunta, vamos con Ángel del Carmel, a seguida Rosmil y concluimos con Edwin Florian. Buenas noches, gracias por la invitación. Franklin, Asmedisur, ingeniero Luis Santana Pereira y el gran amigo José Ogando. Mi pregunta es breve, sin preámbulo, porque yo sé que aquí hay muchos que le está picando la barriga. Ingeniero, ¿qué tiempo de vida útil tendrá esa mina? ¿Existe algún plan de cierre? Toda mina que abre una vez con los permisos y todo eso, tiene un plan de cierre. ¿Ustedes tienen algún tipo de plan ya tipificado, organizado? Y otro asunto que me mataron la pregunta varias veces, pero ya queremos saber, tiempo de vida útil, esa es una de las preguntas fundamentales que necesito saber. Y aproximadamente, ¿cuánto se va a invertir y cuánto va a generar esa mina durante su vida útil? 2 preguntas fundamentales: plan de cierre, inversión y la cantidad de dinero que van a sustraer desde ahí. Gracias. Okay. Yo la voy a tomar, ingeniero. Mire, con relación a la vida útil, yo mencionaba hace un segundito que la vida de la mina está actualmente, en los estudios, en los reportes que hemos hecho, sustentada técnicamente por un periodo de 8 años, en base a los recursos que nosotros hemos podido medir y cuantificar, que son equivalentes a 1.1 millones de onzas. No obstante, en el entorno hay un recurso superior a ese, que es alrededor de unos 3.2 millones de onzas, que todavía no tiene la suficiente nivel de definición para poder ser cuantificado como reserva, y que eso debe ser parte de una etapa sucesiva. Es decir, actualmente con ese 1 millón de onzas estamos hablando de una vida útil de 8 años de operación, pero nosotros estamos convencidos de que la vida de esa mina va a ser al menos el doble de esa, siendo conservador, si no es más. Con relación al plan de cierre, es una excelente pregunta y nos da la oportunidad a nosotros poder aclarar por qué la importancia de hacer los estudios de impacto ambientales. Nosotros hemos dicho que el proyecto tiene una factibilidad técnica y económica. Se ha quedado solamente en el aspecto técnico de la mina, de la planta y de la cuantificación de beneficios y repartición entre la empresa y el Estado Dominicano. Sin embargo, todavía no tiene el componente ambiental
Y ese plan de cierre es uno de los componentes más importantes de lo que sería la siguiente etapa, porque no es solamente hacer una propuesta de una mina, de un método de explotación, de un proceso, sino que el promotor tiene que definir desde antes de iniciar esa potencial operación de cuál es la solución que le va a dar al final de la vida del proyecto, y eso tiene que estar bien estudiado, bien analizado, y tiene que ser presentado al Estado Dominicano. Por eso es parte de la siguiente etapa del proyecto. Con relación a inversión, mencioné anteriormente, estamos hablando de una inversión inicial de unos 300 millones de dólares para el inicio, para poder financiar el proyecto. Hablamos de gastos operacionales por 50 millones de dólares anuales, unos 400 millones de dólares durante los primeros 8 años. Y finalmente, dijimos anteriormente que como parte de los impuestos que va a pagar la mina al Estado Dominicano, cuando usted divide entre lo que le correspondería a la empresa y le correspondería al Estado Dominicano, está hablando que la empresa, que el Estado Dominicano se llevaría alrededor del 57% de todo el dinero que genere esa mina, y la empresa se quedaría con un 43%. O sea, una relación de 57 el gobierno y el Estado Dominicano, y un 43 la empresa. Entonces, el Estado Dominicano, de manera preliminar, estamos hablando de unos 400 millones de dólares, considerando un precio de onza de oro de $1.500. Sabemos que el oro hoy día se está cotizando por encima de $2.300, por lo que el impacto económico financiero del proyecto es superior a esos números, pero no lo hemos todavía cuantificado. Me gustaría agregar que con algunos ejemplos que pienso que ilustran más. Miren, cuando Falcon Bridge se justificó económicamente, la vida útil de la mina justificada fueron 15 años. Tiene 50 años de operación y quedan más de 15 años. Lo que es hoy Barry, cuando comenzó Rosario, la justificación fue con 1 millón de onzas de oro, 800,000, 10 años de operación, tiene 35 años operando y quedan más de 20 años operando. ¿Por qué? Porque ahorita preguntaba un colega comunicador de que cuánto habíamos invertido a la fecha. Estamos hablando de que a la fecha se ha invertido 45 millones de dólares o un poquito más, y no se tiene nada a mano. Entonces, tú te detienes hasta donde tú puedes justificar un proyecto económicamente. Porque si nosotros siguiéramos investigando hacia abajo, entonces vamos a gastar 60, 70, 80 millones, pero no tenemos nada a cambio. Si nosotros comenzamos a operar, el propio proyecto va a generar para seguir investigando, y eso va a aumentar la vida de la mina. Entonces, con respecto al plan de cierre, es muy importante, porque a veces se piensa que el plan de cierre es: yo agarro y fui allá, comencé a operar y ahora terminé, cierro eso. El plan de cierre es una herramienta que se elabora para dar respuesta al estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental identifica cuáles son las actividades que tienen más incidencia con el medio ambiente, cómo ellas se controlan, y luego cómo se va a clausurar. Por ejemplo, nosotros hablábamos de una laguna para almacenar 75,000 metros cúbicos, y que esa laguna va a estar impermeabilizada. Puede ser con hormigón, puede ser con polietileno. Clausurar significa que esa laguna tiene que retirarse el material que la impermeabiliza, tiene que hacerse un relleno del material tal y como se extrajo en el momento que se hizo la laguna, y tiene que llevarse a las condiciones actuales que tiene hoy, o mucho mejor. Entonces eso es cierre. Pero lo mismo ocurre con el túnel. Nosotros no podemos irnos y dejar el túnel ahí, sino que ese túnel tenemos que clausurarlo. Entonces ese túnel probablemente hay que triturarlo, pero las condiciones, esos materiales que genera la trituración, hay que moverlo. Hay que volver otra vez el área donde estaba el túnel a las condiciones actuales. Entonces eso es lo que significa plan de cierre. Y en la minería eso es obligatorio, eso es de ley, tener un plan de cierre para que cuando termine la operación el área quede como está hoy o mucho mejor que como está hoy. Quería hacer esa aclaración, agregarle. Hago la pregunta del plan de cierre, porque estuve en Bari y nos mostraron, el compañero Johnny que estuvo ahí, una parte donde hubiesen operado y estaba totalmente reforestada, y no es que ellos no hubiesen. La presa de cola que. Y la presa de cola, eso fue totalmente importante. Mira, el mejor modelo de cierre de mina lo tiene Falcon Bridge Dominicana, en nuestra humilde opinión.
en lo que fue la mina de Lomo Ortega, que está en La Vega. Ustedes van a la mina de Lomo Ortega y yo les reto a que ustedes identifiquen dónde se hizo una operación minera en esa zona. Es un parque prístino, hermoso, lleno de vegetación y lleno de vida animal, y sin ningún tipo de trazos de lo que fue una mina que produjo cientos, miles de toneladas de mineral de níquel para la operación. Eso es un plan de cierre. La presa de Cola que está cerrando Barrick y otros trabajos que se han hecho de cierre en el país. Y eso es uno de los enfoques, no solamente de la legislación dominicana. El plan de cierre es uno de los aspectos del área ambiental que más fiscalización y más seguimiento se hacen a nivel internacional también, porque es parte del cumplimiento de la responsabilidad de las operaciones mineras con el entorno, con el medio ambiente, con las comunidades. Eso es parte del respeto que se le tiene que dar, de que uno se compromete, de que tú vas a un sitio, hace una actividad industrial como esa, usted tiene que garantizar que cuando usted termine eso, tiene que dejarlo igual o mejor que como usted lo encontró. Sí, colega, concluir ahora va Rosmil y luego, por favor, vamos a concluir ahí. Ya han agotado bastante tiempo para las preguntas. Buenas noches para todos y todas. Rosmil Rodríguez de TV Canal Sur 84. Mi pregunta es la siguiente. Según el señor Manuel Matos, coordinador del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, dijo en la mañana de hoy en el portal matutino, un programa que se transmite de lunes a viernes por TV Canal Sur, que se oponen al estudio de impacto medioambiental, ya que el mismo será pagado por Gold Quest y que por ende los resultados serán a favor de la misma. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto que dice el señor Manuel Matos? En la medida que se van perdiendo los argumentos, ya no hablamos de cianuro, ya no hablamos de que la mina está en el nacimiento del río. De frente. Póngaselo de frente al micrófono. Sino que ahora estamos hablando de que el estudio lo paga la empresa. Miren, si ustedes van a la ley 6400, se van a encontrar que la ley establece que el promotor de cualquier proyecto, sea privado o público, es el que tiene que pagar el estudio de impacto ambiental. Pero no solamente eso. Si el estudio de impacto ambiental que lo hace una compañía que no tiene ninguna relación comercial con Gold Quest y que es una empresa que tiene prestigio internacional, porque ese estudio es la garantía de un banco para poder prestar el dinero. Ningún banco va a prestar 400, 500 millones de dólares para desarrollar un proyecto minero si no tiene un estudio de impacto ambiental que dé garantía de que la operación es sostenible, porque es el riesgo más importante que tiene un proyecto minero. Si no es viable ambientalmente, entonces se pierde el dinero. Entonces, por eso hay garantía. Pero yo le pregunto a mi seguidor, el señor Matos, ¿quién hace la evaluación de una propiedad cuando usted va al banco para tomar prestado? La hace una tercera parte. El tasador, ¿quién lo paga? Lo paga el que está buscando el préstamo. Eso quiere decir que el tasador pone el valor de la propiedad en función de lo que usted le diga porque usted paga. Evidentemente que no es así. Pero además debo decirle al señor Mato que una empresa como Golder, por ejemplo, y que yo le sugiero que la busque, es una empresa de mayor prestigio en el mundo para hacer estudio de impacto ambiental. La caja chica que maneja una empresa como Golder es mayor 5 veces que lo que paga el estudio de impacto ambiental que hay que hacer para un proyecto como este. Se va a prestar una empresa como esta para ser manejada, pero además, para que el amigo Mato vuelva y valore sus argumentos, nosotros invitamos a la Academia de Ciencias, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Asociación de Productores Agrícolas, al Colegio Médico, a los ingenieros, a los periodistas, para que sean veedores del estudio de impacto ambiental, para que sean veedores que se aseguren que lo que se hizo como estudio es lo que científicamente había que hacer.
porque nosotros hemos dicho, si el proyecto no pasa el estudio ambiental, lo retiramos. Lo retiramos, sencillamente. Ahora, no es posible, ni para el señor Matos, ni para el Estado Dominicano, ni para ningún ciudadano, rechazar el proyecto Romero sin hacer el estudio. Porque el proyecto Romero ha cumplido con las leyes del país. El proyecto Romero cumplió con la ley de minería. El proyecto Romero tiene que cumplir con la ley 6400 porque fue autorizado a explorar por el Estado Dominicano. Entonces, no es verdad que ahora el cuento es que nosotros vamos a pagar el estudio. Lo vamos a pagar porque la ley lo establece, es así. Si el Estado Dominicano o el señor Matos quiere pagarlo, nosotros también lo aceptaríamos con todo el gusto. Esa es la realidad. Para concluir, la pregunta... Okay. Pero bueno, tengo una pregunta. Recientemente tuve en mi programa... Por favor, haga pregunta. Recientemente tuve en mi programa... Está fallando el micrófono. Pero bueno, ok. Recientemente tuve en mi programa a uno de los diputados de la Fuerza del Pueblo quien se expresaba que estaba en contra de la explotación minera. Pero en la gestión pasada, en los gobiernos del PLD, los diputados que eran aspirantes diputados, de esa gestión del PRM en ese entonces, se oponían a la explotación minera, pero ahora ellos no emiten alguna opinión. ¿Se han reunido ustedes con ellos y le han explicado para que ellos hoy día callen con relación al tema? Mira, no, es una excelente pregunta. Mira, aquí en San Juan yo empecé diciendo hace un rato de que aquí se dio con este proyecto Romero, se ha estado dando, afortunadamente, gracias a Dios, la situación ha ido mejorando, una combinación de dos factores. Por un lado, teníamos una empresa que no comunicaba en cantidad, calidad ni oportunidad y no interactuaba con la prensa, no interactuaba con las comunidades, no transmitía las informaciones que la empresa tiene, que son informaciones que están ahí, que están publicadas, que son informaciones públicas que los representantes del gobierno la tienen en sus manos. La empresa no comunicaba de manera adecuada, pero por el otro lado, y a tu punto, este proyecto, por intereses particulares de algunos líderes políticos y sociales, lo vieron como una presa fácil para ganar simpatías y atraer votos, muchas veces mintiéndole a la población de manera vil y de manera descarada. Por ejemplo, todos creo que recordamos cuando aquí se habla del proyecto Romero, sacaban una carabela de veneno y hablaban de que el proyecto iba a traer toneladas de cianuro, que iba a contaminar el río San Juan, que iba a ir a la presa y que iba a destruir el país. Gracias a Dios, creo que nosotros hemos sido suficientemente reiterativos y hemos sido lo suficientemente efectivos en comunicar que en los estudios que se han realizado, en la propuesta de mina que tiene la empresa, en ningún momento se ha considerado el ISO de ese agente químico. Y el ingeniero explicó hace un rato de que nosotros vamos a hacer un proyecto con procesamiento físico, no químico. Entonces, es una muestra del nivel de confusión y de mentira y de manipulación que se hacía en San Juan a todos los niveles. Entonces, es obvio, es lógico que eso haya producido mucha confusión. Nosotros nos hemos reunido con todo el mundo, con las autoridades actuales, las autoridades pasadas, los legisladores actuales, los legisladores pasados y algunos otros. Hemos hablado con todo el mundo de manera clara y transparente y con un mensaje totalmente contundente. O sea, nosotros estamos trayendo una propuesta seria, una propuesta responsable. Yo estoy convencido que esto es un proyecto que tiene un tremendo potencial de agregarle valor a la población, a San Juan, no solamente a San Juan, sino a la región del Valle y a mi país. Entonces, lo que se está hablando no es de explotación. La empresa no está pidiendo que le autorice ninguna explotación. La empresa lo que está pidiendo es que se respete la ley de la República Dominicana, la ley 6400, que manda la ejecución de unos estudios de impactos ambientales y sociales. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido es que la mayoría de esos legisladores actuales y los pasados que han estado entendiendo, comprendiendo, dicen, bueno, yo podré oponerme a una explotación, pero
no tengo la justificación para poderme oponer a que se haga un estudio de impacto ambiental. Entonces, creo que ahí que está la diferencia. Hay personas que han entendido, son lo suficientemente maduros para entender, bueno, yo me oponía a que empezaba que iban a envenenar y cosas, pero si no hay nada de eso, y está documentado, y está aprobado, y lo que se está hablando en un estudio, entonces, ¿cómo voy a poner a que sea un estudio? Pareciera como ser una posición muy radical e irracional, y que debe llamarnos a nosotros la atención de cuál es el interés de ciertas personas en tener una oposición tan rabiosa y tan cerrada con algo que sería totalmente inocuo. ¿Por qué estudiar un proyecto? Ahora, después que se estudia el proyecto y se te presenta un legajo de documentos en base a análisis técnico y científico, entonces podemos discutir en base a algo tangible y concreto. Pero ahora mismo creo que no están dadas las condiciones para que eso se pueda hacer. Bien, señores, ahora sí concluimos de manera satisfactoria el turno de las preguntas. En este momento voy a pasar con nuestro director de la Asociación de Medios Digitales del Sur, Franklin García, para que despida este conversatorio, ¿verdad? Estuvo con ustedes en la organización, en conducción de este evento, Elaine Mateo, periodista. Franklin, por favor, un minuto antes de concluir. Miren, hay algo que a nosotros nos gustaría que quede en el público. Me gustaría que aclare este punto también para formalmente cerrar, y es que la diputada por Generación de Servidores manifestó durante el debate político que realizó TV Sur de que San Juan no necesita para su crecimiento económico la extracción minera, pero recientemente vemos el caso, bueno, no tan reciente porque 4 años aproximadamente, vemos el caso de que San Juan perdió un diputado, ya que los cerebros de San Juan han emigrado a buscar mayor oportunidad, y también San Juan fue declarada provincia en estado de emergencia. Es decir, que ese punto sería bueno aclararlo. También he estado en varias charlas que ha realizado el Movimiento por el Agua y la Vida, donde ellos aseguran de que la UAS realizó un estudio medioambiental y que en su poder lo tienen y que el resultado fue negativo. Ya para cerrar este punto, luego de... Muchas gracias. Voy a comenzar respondiendo a la última. No es verdad que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha hecho estudios, no es verdad que la Academia de Ciencia ha hecho estudios, y nosotros, en encuentros que hemos tenido personalmente con ellos, le hemos dicho que no es justo, no es correcto que un profesor de la UAS pueda hablar a nombre de la institución. Lo que ocurre es que hay personas que se oponen al proyecto y que, como son profesores de la UAS, hablan a nombre de la universidad. Yo no me permitiría hablar a nombre de la universidad. Y yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo soy profesor, pero yo no tengo la autoridad para hablar a nombre de la universidad. La universidad no ha hecho ningún estudio como institución, ni ninguno de ellos, de los que se oponen al proyecto y vienen a dar charla acá, ni han hecho ningún estudio, ni son conocedores de la actividad minera. Eso es importante que quede claro. Pero además, la Academia de Ciencias, por escrito nosotros le hemos solicitado que nos den copia de los estudios que han realizado. Y ha respondido que ellos no han hecho ese estudio. No lo han hecho. Entonces, eso es importante. Por otro lado, esa aspirante a diputada muestra un desconocimiento total de la situación socioeconómica de San Juan. San Juan hace 20 años estaba entre las 10 empresas más prósperas del país. Hoy es la número 6 entre las provincias más pobres. Pero no solamente eso. Estamos hablando que el nivel de desempleo en San Juan ronda el 28%. Estamos hablando que una población joven no tiene oportunidad donde trabajar, pero además la actividad insignia de San Juan, que es la agricultura, hoy solamente genera 9.200 empleos. Lo que quiere decir que el famoso número que manejaba el senador de más de 30.000 empleos, esos 30.000 empleos han sido sustituidos por mano de obra haitiana, que no es malo, pero económicamente el dinero que genera esa mano de obra no se siente en la economía de San Juan. Por tanto, San Juan sí necesita del ecoturismo, San Juan sí necesita de Romero,
porque Romero más ecoturismo podrían disminuir el desempleo en San Juan en más de un 10%. Entonces, deberíamos estudiar socioeconómicamente a San Juan, aquellos que aspiramos a que San Juan comience a desarrollarse nueva vez como era antes, y parece que hay un desconocimiento en ese sentido. Nosotros queremos, para concluir, decir que como empresa hay un componente muy importante que nosotros hemos estado desarrollando y que vamos a seguir desarrollando, que es el componente social. Nosotros tenemos un compromiso con San Juan. Nosotros aspiramos a una licencia social y en ello se enmarca este plan de desarrollo ecoturístico, que no son palabras, sino que son hechos que hemos entregado a San Juan. Dice lo que debemos hacer en los próximos 8 años para poder generar 5.000 empleos, para poder generar movimiento económico en San Juan, para generar oportunidades. Pero estamos esperando que el Instituto de Cooperativa, el IDECOP, nos autorice la conformación de una cooperativa para pescadores, donde vamos a organizar, donde estamos organizando todos los pescadores de Sabaneta, para nosotros desarrollar con ellos un proyecto donde nosotros vamos a disponer del recurso financiero, del recurso tecnológico y de acompañamiento técnico para enseñarlo a producir tilapia. Porque da pena que en la presa de Sabaneta no se produzcan 100 libras de tilapia, cuando en la presa de Atillo se produce el 60% de la tilapia que se consume en este país. Pero en Atillo hay minería, en Sabaneta no hay minería. Entonces, estamos hablando de una cooperativa para producir, para ayudar a los pescadores. Estamos hablando del plan de desarrollo ecoturístico. Estamos hablando de que nosotros plantamos más de 70.000 árboles el año pasado en la parte alta. Estamos hablando de que nosotros tenemos preocupaciones reales sociales, que nosotros estudiamos el componente socioeconómico de San Juan, que nosotros estamos trabajando con las juntas de vecinos, con los clubes de madres, con la sociedad. No estamos sentados desde acá en un podio cada vez que se nos ocurra para decir que agua sí, oro no, sino que lo que estamos hablando es cómo vamos a revertir este proceso de generación de pobreza que tiene San Juan por un círculo virtuoso de generación de riqueza, de generación de empleo, y en eso está Gold Quest, en eso está el proyecto Romero, en esta etapa vinculado, dedicado 100%. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Mencionar de que se sumó, luego que iniciamos este conversatorio, Despierta el Sur, Minuta TV, y también informar de que este conversatorio será mañana transmitido nueva vez por Al Momento y Más, aparte de Solís Informa. Así que agradecemos la presencia del licenciado Luis Peralta y del ingeniero José Ogando en este conversatorio. Luis Santana, ok. Bueno, agradecer también a las personas que estuvieron en línea en esta transmisión por cada una de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias y Dios los bendiga.